Pero Dios sigue exactamente hablando hoy en día como hace 1000, 2000, 3000 años atrás. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Algunos se han acomodado, se han aburguesado, se han acostumbrado a vivir una vida religiosa, rutinaria y monótona. Pero Dios sigue hablando y dice la Biblia que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo le tiene que decir a la iglesia. Y aquí hay iglesias, aquí hay pueblo de Dios en esta tarde. Por lo tanto, Él tiene algo que decirnos a nosotros. Claro que sí, no nos quepa la menor duda. Porque nuestro Dios, como dije anoche, no es como los ídolos de las naciones que tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan, sino todo lo contrario, nuestro Dios habla. El problema es que a veces habla de una manera que algunos no le entienden, están como en otra frecuencia. Pero Dios viene hablando desde el principio de los tiempos, siempre ha hablado y lo seguirá haciendo. Y dice la palabra del Señor que las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, por inspiración divina, dijo que Dios se ha dado a conocer a través de los tiempos, desde el tiempo de la creación. Y el que ha querido entender y conocer a Dios ha tenido oportunidad. Pero dice la Biblia que algunos no aprobaron a Dios en sus vidas, sino que lo expulsaron, lo echaron. Y entonces la consecuencia de haberle dado las espaldas a Dios es que Dios los entrega, Dios se lava las manos y los entrega a una mente reprobada y comienzan a llenar sus vidas de inmoralidad, de injusticia, de perversidad, de avaricia, de envidias, de homicidios, de contiendas, de murmuraciones, y comienzan a aborrecer a Dios en vez de amarlo, honrarlo y servirlo. Hasta el punto que dice la Biblia que comienzan a ser gente desleal, gente infiel, gente traicionera, gente que emplea el poder de la lengua no para sembrar alegría, gozo y bendición en los hermanos, sino más bien todo lo contrario. Así que si dice la Biblia que Dios habla, es importante y necesario ir al principio para ver cómo hablaba Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando, por ejemplo, Dios le hablaba a Abraham lo entendía. Cuando Abraham oyó la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él entendió perfectamente la voz de Dios. Él sabía que ese Dios que lo había llamado era un Dios que le estaba ahora guiando a una aventura de fe, a dejarlo todo y adentrarse en un nivel superior al que hasta ese momento había vivido. Y él deja su casa, su familia, sus amigos, renuncia a su estatus, a su herencia, a todo su patrimonio, para salir a una tierra sin saber dónde estaba esa tierra y cómo iba a ser esa tierra y cuánto tiempo iba a tardar en encontrarla. Y dice la Biblia que por fe salió sin saber a dónde iba. Nosotros cuando nos alistamos, cuando nos preparamos, generalmente sabemos a dónde vamos a ir. Ustedes hoy se prepararon, se arreglaron para venir aquí. Pero Abraham, si alguien lo paraba por el camino, por el desierto, y le preguntaba, ¿a dónde vas? Lo único que podía decir es de dónde venía, pero no sabía dónde iba, porque Dios no le dio el mapa, Dios no le dio las coordenadas de dónde estaba esa tierra que él y su descendencia iban a heredar. Pero él salió sin saber a dónde iba, pero él sabía que Dios estaba con él. Y salió en obediencia, en fe a ese llamado. Y ese mismo Dios, cuando años más tarde le recompensa con un hijo y tiempo más tarde le pide que a ese hijo lo ponga sobre un altar y lo degolle como si fuera un animal, él no cuestiona la voz de Dios, sino que él sigue entendiendo a Dios. Y esa voz que le habló para decirle que saliera de Ur de los Caldeos era la misma voz que ahora le pedían sacrificio a un hijo. Y él no dijo, no puede ser Dios. Dios nunca ha pedido un sacrificio humano a nadie. ¿Cómo Dios que me ha dado el hijo de la promesa ahora me lo pide en sacrificio? Él no pregunta, él no duda, él no cuestiona a Dios, sino que él entiende la voz de Dios. Porque Dios siempre ha hablado, el problema es que algunos no han querido oírle, o si le han oído, no han querido más bien obedecerle. Han hecho oídos sordos a la voz de Dios.
Dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, el día que el Señor Jesucristo era bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, el Padre, Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se oyó la voz audible de Dios, pero nadie la oyó, más que unos cuantos que estaban allí. Y en otra ocasión, cuando el Padre le vuelve a hablar, algunos dijeron: ha sido un ángel o ha sido un trueno. ¿Cómo se puede confundir la voz de Dios con la voz de un trueno? En otras palabras, hay que afinar el oído, y más en este tiempo final y difícil en el que estamos viviendo, para aprender a oír y a interpretar la voz de Dios. Porque estamos rodeados de sonidos permanentemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Constantemente oímos sirenas, constantemente oímos ruido, voces, perros, gente. Pero también Dios sigue hablando en medio de estos tiempos a su iglesia. Y por eso 7 veces, dice el Señor a cada una de las iglesias del Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Porque todavía Dios tiene mensaje para la iglesia de Getsemaní y para la iglesia de Ebenezer y para todas las congregaciones del mundo. Dios todavía tiene instrucciones, Dios todavía tiene palabra, Dios todavía tiene muchas cosas que decirnos. El problema es: ¿tienes tiempo para oír a Dios o estás demasiado ocupado, querido? Porque es tremendo cuando cristianos me decían en los tiempos de la pandemia: ahora voy a poder orar más que antes. Ahora voy a poder escudriñar las Escrituras porque no he tenido tiempo para Dios. Es terrible que un cristiano, un hijo de Dios, lavado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo, diga que no tiene tiempo para su Dios. Oiga, si usted no tiene tiempo para ir al gimnasio, no pasa nada. Si usted no tiene tiempo para dormir todo lo que quisiera, no pasa nada. Si usted no tiene tiempo para ver la televisión o estar tonteando en internet hablando con gente que no conoce de nada, no pasa nada. Pero que usted no tenga tiempo como cristiano para oír a su Dios es una tragedia. Porque para Dios siempre hay que tener tiempo, mi querido hermano. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y si no es lo primero en nuestra vida, es que estamos mal, queridos hermanos. Si comenzamos a leer la Biblia desde el principio como cualquier libro, aunque la Biblia no es cualquier libro, evidentemente, nos vamos a encontrar que la primera revelación de ese Dios desconocido, pero que habla y se quiere dar a conocer, es muy interesante en el libro del Génesis. Los libros del Antiguo Testamento, y digo Antiguo Testamento aunque es una expresión que yo suelo usar muy poco, casi nada, porque yo creo que es lo peor que podemos decir, en el sentido de que un testamento lo hace un señor que se va a morir y para que no se peleen los herederos hace un testamento. Y Dios no hizo ningún testamento porque Él no se va a morir nunca. En otras palabras sería un pacto, ¿no? Pero un testamento, y después se arrepintió y hizo otro. Entonces quedamos, ¿era este o era el otro? Así que en el antiguo pacto Dios se da a conocer por primera vez en la historia con un nombre poco conocido, pero que hay que explicarlo, hay que entender por qué Dios utilizó ese nombre cuando comenzó a poner en orden la creación. Y comenzó a dar órdenes con su palabra para darse a conocer como creador. El primer versículo de la Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjese qué incoherencia tan grande. Lo mal que se tradujo el versículo 2, que dice que esa tierra que Dios creó estaba desordenada y al mismo tiempo vacía. Esto es una incongruencia. Porque si yo entro en este salón y está totalmente vacío, no está ni desordenado ni ordenado, está vacío. Pero ahí aparecen dos palabras que no aparecen en el texto original en hebreo: desordenada y vacía. ¿En qué quedamos? ¿Está vacía? No está desordenada ni ordenada. Pero es lo que aparece en nuestra Biblia. Pero el cura español llamado Casidoro de Reina, nacido en Sevilla, que fue perseguido por la Santa Inquisición en España y tuvo que huir a Alemania y posteriormente a Suiza, él no interpretó ese texto como desordenada, sino dijo desadornada. La tierra estaba desadornada, no había adornos, no había sol, no había luna, no había plantas, no había pájaros, no había nada, no había adornos. Y Dios después poquito a poco lo fue poniendo a cada uno en su sitio. Pero es interesante notar que los libros en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, reciben un nombre diferente a los nombres que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Porque en nuestra Biblia nosotros llamamos al primer libro de la Biblia el Génesis. Pero en hebreo se llama el libro de Bereshit porque es la primera palabra que aparece.
que tiene 7 letras, y yo me pegué 3 meses estudiando esa palabra, 3 meses estudiando una sola palabra de la Biblia. Porque son palabras compuestas. Y dice en el texto original, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Y el primer nombre que conocemos de Dios, si empezamos a leer la Biblia desde el principio, es un nombre que se pronuncia Elohim. ¿Y quién es ese Elohim? Porque ese nombre que Dios utiliza para crear, para darse a conocer como creador del universo, de todo lo que existe, es un nombre que se utiliza para otras cosas también en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos utilizado a la hora de hablarle a una persona acerca del tema de la idolatría? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es un capítulo que, por lo menos en mi época, cuando testificábamos a gente con un trasfondo católico, para mostrarle que la idolatría es abominación ante los ojos de Dios, sacábamos los 10 mandamientos, pero no los del catecismo, que no tienen nada que ver con los de la Biblia. Porque los mandamientos del catecismo, y yo fui monaguillo y me crié en colegios de cura toda mi vida, tanto en Venezuela como en España, los primeros mandamientos no coinciden con los de la Biblia. Y cuando digo la Biblia me refiero a cualquier Biblia, la Nácar Colunga versión católica, la Reina Valera versión evangélica, todas las Biblias del mundo dicen lo mismo. Con el pequeño matiz o diferencia de que los católicos llaman a Dios Yahvé y nosotros le llamamos Jehová, pero dice exactamente lo mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. En hebreo dice, escuche bien esto, Lo yiyeh leja Elohim, ajerin al panay. No te pondrás dioses delante de tu rostro, delante de tu cara. Pero acaban de oír otra vez el nombre Elohim. Pero no dice Génesis 1:1 que Elohim, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué en Éxodo capítulo 20 se emplea el mismo término, la misma palabra, para decir no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es que realmente el nombre Elohim es un nombre masculino en número plural. El género es masculino, pero es tan plural porque en hebreo todo lo que termina en in, una pequeña letra llamada yod con mensofit, siempre es plural masculino. Nosotros para convertir una palabra en castellano o en español en singular simplemente le añadimos una S. ¿Usted tiene una casa? Sí, pero tiene varias, póngale una S al final, ya tiene casas. Usted tiene un carro, póngale una S al final, ya tiene carros. Usted tiene un libro, sí, pero tiene varios libros, entonces póngale una S y ya pasó del género de singular a plural. Ahora tengo libros. En hebreo, para poner masculino plural, se pone la terminación in. Y el primer nombre que aparece en la Biblia para Dios termina en in, Elohim. Luego es un Dios masculino con pluralidad. Y por eso cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, tienen que utilizar otra vez la misma palabra, Elohim, porque la traducción literal de Elohim es dioses. Así que tendríamos que leer, en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Eso significa de que hay varios dioses en absoluto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No somos como los romanos, como los griegos politeístas que tenían un montón de dioses. El Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios del vino, el Dios de esto, el Dios de aquello. Tenemos un solo Dios. Pero ese Dios, cuando se da a conocer y oímos su voz por primera vez en la obra creadora de los primeros 2 capítulos de la Biblia, encontramos que ese Dios es un Dios plural. Y nosotros sabemos lo que significa ser un Dios plural, que se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Y no hay ningún dilema en ese tema. Miren, escuchen una cosa. Yo soy padre de 2 hijas, pero también soy hijo al mismo tiempo. No tengo que dejar de ser padre para convertirme en hijo. Cuando iba a la casa de mi padre, yo era el hijo. Pero cuando estoy con mis hijas, yo soy el padre de mis hijas. Es decir, soy padre e hijo al mismo tiempo. No tengo que desdoblarme como una especie de física cuántica, no salgo de aquí para irme por allá, sino que al mismo tiempo usted es padre, usted es hijo, usted puede ser tío, puede ser marido, puede ser pastor, puede ser amigo, puede ser muchas cosas en una misma persona. Y en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, encontramos que ese Dios plural es el que pone en orden la creación.
y comienza a manifestarse como un Dios creador. No pide nada, no hay ninguna orden, no hay ningún mandamiento, no hay ninguna exigencia, sino que Él se está dando a conocer como un Dios capaz de crear de la nada todo cuanto existe. Todo lo que vemos no es producto de la casualidad ni de una evolución, de un proceso evolutivo, porque de la nada no sale nada. Todo lo que vemos es producto del poder y de la intervención de nuestro Dios como creador y como diseñador del universo. El reloj que usted lleva sería un disparate de que usted dijera que ese reloj se creó solo. Que se encontraron por ahí una serie de piezas y se juntaron, se pusieron de acuerdo y salió ese diseño de ese reloj. Todo lo que vemos hoy en día tiene forma, tiene diseño y tiene un propósito y tiene un objetivo que realizar. Este púlpito no se creó solo, alguien lo diseñó, alguien le dio esta medida, esta altura, esta anchura, esta profundidad. Todo lo que vemos en nuestra vida y tenemos, todo tiene un diseño y todo tiene un principio y un fin. Pero nuestro Dios fue el que le dio forma y diseño a todo lo que vemos y puso todo en su sitio. Y esa fue la primera manifestación, lo primero que vemos de Dios en la historia bíblica es que Él es capaz de crear estrellas con el poder de su palabra. Y es capaz de decir, sea la luz, y fue la luz. Aunque no creó el sol hasta el cuarto día. Pero el primer día ya había luz. ¿Qué luz era? Es difícil entender esto, ¿verdad? Porque si dijo sea la luz el primer día y el cuarto día fue cuando hizo el sol, ¿de dónde salía la luz entonces? Pero es interesante ver cómo Dios fue poniendo todo en su sitio. Pero ese Dios que creó todo con el poder de su palabra, salvo al hombre. Porque la primera vez que Dios se agacha y se mancha sus manos es para tomar Adamá. Adamá es un tipo de tierra de la cual extrajo un Adán. En hebreo hay dos palabras para definir la tierra, Haaretz y Adamá. Haaretz es la tierra en general, de cualquier parte. Pero cuando Dios tomó Adamá, que es una tierra con unas características propias, lo que salió de esa tierra fue un Adamá. Y Dios no creó al hombre con el poder de su palabra, sino lo creó con sus manos y le dio forma y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice la palabra de Dios que ese hombre precioso, ese hombre con comunión con Dios, con alma, con espíritu, con cuerpo, se sentía solo. Incluso el mismo Creador dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el texto hebreo dice que Dios lo cortó. Por la espalda le hizo un corte. Y extrajo de él a su compañera, que en hebreo no dice que creó una compañera idónea, sino una opositora idónea. ¿Entiende ahora, hermano? ¿Entiende ahora? Compañera idónea, ya. Una competidora que te va a alegrar los días, ¿eh? Eso es lo que dice la Escritura. Es interesante, ¿verdad? Y para que no se asustara Adán de lo que Dios iba a hacer, dije, quédate dormido, ya te despertaré. Adán habrá dicho, ojalá me hubiera quedado más tiempo dormido, ¿no? Pero bueno. Pero Juan, el apóstol Juan, siglos, mucho tiempo más tarde, dice que esa palabra que Dios hablaba, y esto es algo que nos golpea la mente de una forma tremenda porque nunca lo hemos visto. Esa palabra que Dios pronunciaba y que se materializaba en cosas, esa palabra toma forma humana y se encarna y dice que su palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Tremendo, una palabra hecha carne, increíble en la figura del Señor Jesucristo. Y por eso cuando Cristo hablaba, las cosas cambiaban porque el poder de Dios está en su palabra. Y por eso dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, la palabra de Dios, porque la gente no se va a convertir si no escuchan, si no se exponen ante la espada del Espíritu que penetra, ¿verdad? Y saca a la luz todo lo oculto y todo lo que no agrada y honra al Señor. Pero antes de que esa palabra se humanara y se encarnara en Cristo y nos hablara a través del Hijo, el Señor saca a un pueblo llamado Israel y lo lleva 50 días después de la salida milagrosa de Egipto y lo obtiene debajo de una montaña llamado el monte Sinaí. Y allí Moisés sube y por primera vez en la historia, la palabra de Dios
ahora se puede escribir y se puede leer. ¿Y no le ha llamado a usted nunca la atención que un pueblo de esclavos, un pueblo que estuvo en la opresión en Egipto durante muchísimo tiempo, fuera capaz de leer y de escribir? Es interesante notar que en Israel nunca ha existido gente analfabeta. Siempre todos han sabido leer y escribir. Por eso el regalo que Dios le hace a su pueblo, 50 días después de que salen de la presión de Egipto, les regaló un libro que lo conocemos como el Pentateuco, o el Jumás, o la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora esa palabra no solamente la podemos oír de los labios de Dios, sino que ahora la tenemos en nuestro propio idioma y podemos conocer la palabra, y esa palabra nos habla y nos ministra y nos calienta el alma y nos inspira. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra la tenemos en nuestros propios idiomas, hermanos. Y quiero decirle que cada vez que usted abra su Biblia, detrás de esta Biblia hay mucha sangre y muchas vidas que tuvieron que ser sacrificadas para que esta Biblia, en nuestro idioma, nos llegara a nuestras manos. Aquel sacerdote católico se reunió una noche en un monasterio de la Cartuja en Sevilla, y se reunieron todos los curas que sabían leer y escribir y conocían las lenguas bíblicas como el hebreo y el griego, y tuvieron que hacer una reunión porque la Santa Inquisición estaba matando a diestra y a siniestra en España y en muchas partes del mundo. Incluso fueron capaces de venir a Latinoamérica, como por ejemplo el Perú, y también fueron a México y a otros lugares. Esa noche decidieron algunos huir, escapar de España, escapar de la muerte. Otros decidieron quedarse. La historia cuenta que todos los que se quedaron fueron quemados en la hoguera y murieron. Los que huyeron decidieron hacer 2 grupos. Uno va por un camino y otro por otro. Se agarran a uno que por lo menos el otro escape. Uno de esos sacerdotes que huyó se fue a Suiza. Posteriormente se fue a Alemania, donde conoció a Martín Lutero. Y viendo la revolución, el impacto que estaba produciendo en Alemania y en Europa la traducción de la Biblia, él decidió, y el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, puso en su corazón el deseo de traducir la Biblia al castellano antiguo, el castellano de Cervantes. Y lo hizo. Pero ¿y ahora cómo llevamos la Biblia a España? ¿Ahora cómo la llevamos? La gente no sabe leer y escribir. Estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Y comenzó a orar y pedir sabiduría de parte de Dios para que aquellos pocos ejemplares de la Biblia pudieran traspasar la cordillera de los Pirineos y poderse poner en manos de personas de la nobleza, condes, duques, etcétera, que eran los únicos que sabían leer y escribir en aquella época. Y hablaron con un tal Julianillo, un hombre pequeñito y jorobado que transportaba toneles, barriles de vino en unas mulas y cruzaba los Pirineos frecuentemente. Y metió dentro de esos barriles ejemplares de la Biblia, pero tenía que orar Julianillo para que cuando se lo diera a alguien no lo traicionara y no le dijera a la Santa Inquisición que estoy trayendo la Biblia a España. Y lo hizo durante mucho tiempo hasta que finalmente lo atraparon y lo quemaron vivo en la hoguera. Y hermanos queridos, quiero decirles que detrás de cada letra, detrás de cada parábola, detrás de cada profecía, detrás de cada palabra de esta palabra de Dios, ha habido hermanos nuestros que dieron su vida y derramaron su sangre para que la palabra de Dios llegara hasta nuestras manos. Y es un privilegio poder tener toda la palabra de Dios en nuestras manos, desde el Génesis 1:1 hasta el Amén de Apocalipsis. Y es un libro que no cansa, es un libro que no caduca, no hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, está completa. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu tan poderoso. Un espíritu tan poderoso y tan revelador que dice Romanos capítulo 8 que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que os fue dado. En otras palabras, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un espíritu que glorifica a Cristo, que toma cosas de Cristo y nos las hace saber. Por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero yo rogaría al Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y ese espíritu es el que ahora en el creyente mora permanentemente.
Por eso nosotros no tenemos que ir a un punto en particular, como por ejemplo los judíos llevan siglos, 2 milenios, orando cada día, mañana, tarde y noche, vestidos de negro porque están de luto. Porque su anhelo es tener el Bet Hamikdash, la casa santa, el lugar donde Dios vuelva a poner su gloria. Pero el apóstol Pablo dijo, inspirado por ese Espíritu, no quiero que ignoréis que ahora vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Así que usted puede sentirse acompañado aunque esté enfermo, aunque esté debajo de la tierra, en un túnel, donde sea. Usted puede saber que el Señor está conmigo porque su Espíritu me acompaña 24 horas al día. Y ese Espíritu se manifiesta en dones, en ministerios, en fruto. Y estará con nosotros siempre. Ahora bien, no siempre los hombres que después comenzaron a escribir otros pasajes bíblicos, inspirados por el mismo Espíritu, recibieron todos a la vez la misma revelación. Sino que después del tiempo de la creación, donde Dios dio a conocer su poder creador, después de la ley que recibieron en el desierto, vinieron los profetas. Los hombres que tenían contacto y línea directa con el Creador. Los hombres que eran la voz de Dios en el tiempo en el que les tocó vivir. Y ahí podíamos hablar de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Habacuc, de Sofonías, de Zacarías, de tantos y tantos hombres que progresivamente Dios les fue revelando todo el plan y todo el diseño hasta llegar al final de los tiempos. Y es interesante notar cómo esos profetas a veces escribían y profetizaban cosas que no entendían, como por ejemplo Daniel, que dice que no entendía nada, pero el Señor le decía, escribe, sella las palabras de este libro, porque esto no es para tus días, sino para el final de los tiempos. Y siempre después de una visita a una iglesia o en cualquier lugar, el último mensaje que yo predico siempre es un mensaje escatológico. Mañana voy a hablar acerca de lo que está a punto de ocurrir y está ocurriendo ya como parte de los últimos tiempos. Y es interesante notar cómo ese Espíritu Santo fue inspirando y diciéndole a uno cómo se iba a llamar el Mesías. Emmanuel, el que nacerá de una virgen. Y a otro le dijo cómo moriría, crucificado entre malhechores. Y a otro le dijo dónde nacería, en Belén de Judea. Y así fue dando pinceladas hasta llegar al clímax de la revelación divina. Y por ahí se levanta uno de los discípulos de Cristo llamado Juan, que fue sin lugar a dudas el hombre más cerca del corazón de Cristo en el Nuevo Testamento. Aquel que se atrevió a decirle al Señor en la Santa Cena o en la Última Cena, Señor, ¿quién te va a entregar? Todos le preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero él no hizo esa pregunta. Él hizo otra pregunta. Él dijo, ¿quién es, Señor? Porque yo sé que yo no te voy a entregar a ti. Y el Señor le dijo, presta atención, Juan. Fíjate bien lo que voy a hacer. Hoy en día hacer eso no tiene ningún sentido. Pero en aquellos tiempos, cuando usted le quería mostrar amistad a una persona, primero lo recibía en su casa. Usted tenía que estar dispuesto a dar su vida por esa persona que acogía en su hogar. Le tenía que acoger con cariño, con amor, lavarle los pies, perfumarlo, darle hospedaje, incluso su propia cama. Y si alguien venía a matar a su huésped, usted era capaz de entregar a sus propias hijas para que las mataran o las abusaran antes de entregar al huésped que usted tenía en su casa. Fíjese qué tremendo. Y el detalle de más amor que se podía tener con una visita era coger un trocito de pan, mojarlo en un plato con vino y mirándola a la cara, sin palabras, usted se lo daba. Eso era algo simbólico que significaba, mi casa es tu casa. Mis posesiones son tus posesiones. Y te defenderé hasta la muerte y estaré siempre a tu lado si tú quieres estar conmigo. Cuando Juan le pregunta al maestro, ¿quién es el que te va a entregar, Señor? El Señor le dice, presta atención, Juan, tú sabes lo que voy a hacer y lo que significa esto. Cogió un trozo de pan, lo mojó en vino y le dijo, Judas, ven, toma. Judas hipócritamente lo comió. Pero dice que al instante no soportó la presión del amor de Dios. Se levanta, sale corriendo y es la única persona en toda la Biblia que dice que Satanás se le metió en el cuerpo. Y fue a entregar al maestro. Juan fue el único que oyó el latido del corazón de Cristo porque se recostó en el costado, en el pecho del Señor. Juan tuvo el privilegio de poder llevarse hasta el día de su muerte
nada más y nada menos que a María, la madre del maestro, a su casa en Éfeso, donde ambos murieron. Las conversaciones, las preguntas que le habrá hecho, ¿verdad? Los secretos que le habrá contado acerca de la infancia, de la adolescencia y de la juventud del maestro habrán sido tremendas. Y cuando Juan, el Señor le pone en su corazón escribir un evangelio, sabe tantas cosas del Señor, sabe cosas que ningún discípulo sabe, ha oído conversaciones que nadie ha oído. Él decide escribir un evangelio y por eso el evangelio de Juan es diferente al de Mateo. No tiene nada que ver ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas con el evangelio de Juan, porque Juan, que conoce al Señor, que ha oído su voz, que sabe interpretar la voz del maestro, él lo que hace es escoger de todos los milagros que hizo, que fueron miles, porque él llegó a decir, si todas las cosas que Cristo hizo y dijo se hubieran escrito una por una, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Pero de todos los milagros que el Señor hizo, que no están todos en la Biblia, evidentemente, Él escogió 7. Solamente 7. Y no lo llamó milagros, lo llamó señales. Señales que muestran algo, señales que nos dan una información, como cuando usted va en la autopista, como cuando usted va en la carretera, usted va viendo señales, usted va viendo información, ¿verdad? Por aquí se va a esta ciudad, por aquí se va a la otra ciudad, hay un límite de velocidad, hay un stop delante, etcétera, ¿verdad? Él llama a esos 7 milagros, los llama señales, porque van a ser señales que van a revelarnos la esencia del Señor. Y por ejemplo, Él es el único que cuenta cuál fue el primer milagro de Cristo. Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dijo, llenar las tinajas hasta arriba. Llenarlas hasta arriba de agua. Los que llenaron las tinajas de agua sabían perfectamente que dentro había agua. Y ahora le dice, cojan y sirvan el vino a los que están sentados en las mesas. Era un acto de obediencia tremendo, porque si yo me acerco y le echo un vaso de agua al novio o a cualquier invitado, lo estoy insultando, me estoy burlando de él en su propia cara. Pero él me ha dicho que meta el cucharón y que le saque agua, pero cuando lo hicieron en obediencia se convirtió automáticamente en vino. Y cuando lo probaron dijeron, ¿de dónde sacaste este vino tan bueno? Y es que el Señor, nuestro Dios, es el Señor de la calidad. Él le da calidad a nuestra vida. Nuestra vida era un desastre. Éramos como la tierra en tinieblas, desordenada y vacía. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, le dio calidad de vida. Nos levantó del polvo, rompió nuestras ataduras, nos echó fuera los demonios que teníamos y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Y por eso nuestra vida ahora tiene color, tiene sabor. Y por eso somos tremendamente atractivos para el diablo. Porque el diablo sabe que todo lo que tú tienes, él lo podía haber tenido. Pero dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Él perdió todo, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene padre, no tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene nada. Es un ser amargado, pero nosotros por el contrario vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Porque mi vida estaba vacía hasta que Él la cambió y le dio calidad. Aleluya. Pero Juan dice, pero hay más cosas que yo sé del Señor. ¿Cómo las cuento? ¿Qué puedo contar para que la gente entienda el poder de mi Señor? Y entonces dice, voy a contar que un día vino un hombre y le dijo, tengo un siervo gravemente atormentado. Y el Señor hace la demanda de ir y le dice, no hace falta que vengas porque yo soy un hombre bajo autoridad, de autoridad. Y le digo a un soldado, ven, y viene, y le digo a otro, coge esto y vete para allá, y se va. Y entonces en el capítulo 2 encontramos al Señor de la calidad, pero en el 4 lo vemos en el Señor del espacio, porque le dice, ve y tu criado ha sido sanado ahora mismo. Él está intentando con ese milagro enseñarnos a todos los creyentes hoy en día que no importa dónde esté tu familiar, no importa dónde esté tu hijo descarriado, no importa dónde te encuentres, la palabra de Dios viaja y llega y te toca y te bendice y te sana donde tú te encuentras, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Y algún creyente aquí presente puede decir, bueno, yo sé que puedo orar por un hermano en la China, que puedo orar por una persona que no está aquí presente, pero ¿y si lleva mucho tiempo esclavo de la droga? ¿Y si lleva mucho tiempo atormentado por demonios? ¿Y si lleva un montón de años descarriado, tirado por las calles como un perro? Juan dice, hay otro milagro que él hizo. Y vamos al capítulo 5 y lo encontramos en el estanque de Betesda, donde la gente esperaba algo que nunca pasó.
Esperaban la visita de un ángel que dice que de vez en cuando descendía y movía el agua y el primero que se metía era sanado. Nunca se sanó a nadie en Bethesda. Era una leyenda popular que se había corrido de padres a hijos, de generación en generación. ¿Por qué no iban al templo a ser sanados? Porque en el templo había inmoralidad, en el templo había corrupción, en el templo había relajo, en el templo ya no estaba la gloria del Señor. El Señor dijo: me habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y la gente prefería irse a un estanque de aguas putrefactas, donde no pasaba nada, esperando que un ángel viniera, hasta que un día apareció el maestro y le dice a uno: ¿cuánto tiempo llevas ahí tirado, querido? Y le dice: llevo 38 años aquí. Muchos años, 38 años esperando algo que nunca vas a recibir. La Biblia dice que lo que uno espera, si no viene y lo recibe, se convierte en un tormento al corazón. Una esperanza muy sincera, pero equivocada completamente. Una creencia errónea. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor, lo que no hicieron 38 años de larga espera, lo cambió en décimas de segundo. Y ahora es el Señor de la calidad, el Señor del espacio y el Señor del tiempo. Aleluya. Porque para Dios no hay tiempo. Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Pero ¿y cuando tengo necesidades, pastor? Cuando no puedo llegar a fin de mes y pagar mis deudas. Le dicen los discípulos: Señor, hay una multitud hambrienta, dile que se vayan. Dice: no, aquí no se va nadie. No solamente no se van a ir, sino que ustedes le van a dar ahora de comer. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor a los ministros del Evangelio hoy en día. Denle de comer a las multitudes. Denles de comer. Saben tanta Biblia, se han preparado tanta escuela bíblica, tienen tanta gente, tienen tantas cosas. Dale de comer a la gente. Dales palabra a la gente, porque lo que va a cambiar el mundo no es ni tran, ni trun, ni trin. Lo que va a cambiar el mundo es el poder de Dios y la predicación de la palabra. Eso es lo que va a cambiar la gente. Dadles vosotros de comer, señores, que no tenemos nada, no tenemos recursos. Bendito sea Dios. Cuando no tienes nada es cuando lo tienes todo. Cuando no tienes nada es cuando te haces dependiente.
Cuando no tienes nada, tienes que orar más. Y cuando no tienes nada, te bajo los humos y te quito las plumas del pavo real que llevas encima. Y te tienes que tirar a tierra y decir, Señor, no tengo nada. Y el Señor dice, ahí te quería llover, amigo. Pero el Señor coge los panes y los peces, poquitos, pero con la bendición de Dios, lo poco llega y sobra. Y ahí vemos al Señor de la cantidad que de lo poco hace mucho con la bendición del Señor. Y en el mismo capítulo 6 lo vemos caminando por encima de las aguas. El Señor que domina la creación, porque en el capítulo 1 de Génesis, Él la creó y Él la domina. Pero en el capítulo 9 nos encontramos con una tragedia terrible. Los discípulos, como los judíos eran y siguen siendo muy supersticiosos, y ven demonios por todos los lados, e interpretan incorrectamente muchos aspectos y circunstancias de la vida. Se encuentran con un hombre que tiene las cuencas de los ojos vacías, no tiene globo ocular, y le dicen, Señor, qué Dios mío, qué tremendo, qué pecado terrible tuvieron que cometer sus padres para tener un hijo así. O incluso él, qué pecado tremendo cometió para no tener ni el globo ocular, lo tiene vacío. Y el Señor dijo, no se confundan, queridos, esto no va así. No es que pecó ni este ni su padre, no estén siempre dándole una interpretación incorrecta a la circunstancia. Este nació así para que hoy todos ustedes sepan que la gloria de Dios se va a manifestar en él, porque el Señor no lo domina nada ni nadie. Bendito sea Dios. Pero llega en el capítulo, ese era el 9, llega en el capítulo 11 la prueba final. Dos hermanas desesperadas llaman al maestro. Lo han atendido durante toda la vida en su casa, lo han atendido a cuerpo de rey, nunca les ha faltado nada. Además, el Señor siempre viene con gente. Y usted sabe que cuando uno llega a la casa le dice a la esposa, vengo con 7 amigos que van a comer, te va a decir, ven un momentito, vamos a hablar a la habitación. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿A quién has traído? Marta y María sabían que el Señor siempre venía acompañado con un montón de gente. Y siempre lo trataron bien. Y solamente le pidieron un día un favor, uno solo. Mandan a un mensajero y le dicen, dígale al maestro, al Señor, que su amigo, el que él ama, está muy enfermo, está muy grave. Ellas sabían que el Señor Jesucristo era una persona muy ocupada, muy atareada, siempre atendiendo a los demás. Y sabía perfectamente, el Señor sabía perfectamente que la enfermedad de Lázaro era muy, muy complicada, porque si no, no le hubieran mandado ese mensaje. Pero lo curioso es que el Señor no llegó en el día que lo llamaron, sino 4 días más tarde. Y los judíos creían y creen que a los 3 días el alma sale del cuerpo y no vuelve a entrar más hasta el día postrero, hasta la resurrección del tiempo postrero. Y ya científicamente, pues también el cuerpo comienza ya a derretirse, a convertirse en líquido y ya no hay nada que hacer. Y cuando el Señor llega al 4.º día, las dos, no una sola, las dos, aquella Marta afanada y la otra tan espiritual, las dos se pusieron de acuerdo y le lanzan al maestro la misma palabra de queja. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, tú eres el culpable de que mi hermano haya muerto. Porque yo te llamé. Tú dijiste en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Yo clamé, yo te busqué, yo escuché esa palabra cuando tú predicaste. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo estaba allí, Señor. Yo te oí que tú dijiste, todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Yo me aprendí de memoria tu sermón. Yo te oí que tú dijiste, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan? Señor, yo hice mi parte, yo cumplí, yo oré, yo clamé, yo te busqué y me has fallado, Señor. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, querida. Le sacude la conciencia, le recuerda la palabra, le dice, ¿quién soy yo? Es importante que sepamos lo que hace el Señor, pero también quién es el Señor. Porque a veces que la gente viene a la iglesia y te cuentan lo que Dios ha hecho en su vida, pero en el fondo no saben quién es el Señor. Como aquel que dijo, no, a mí me dijo alguien que tomara mi lecho y me fuera, pero ¿quién era? No sé quién es. Sé que me sanó, pero no sé quién es. Y tú tienes que saber lo que hace el Señor y quién es el Señor.
Y entonces cuando ellas oyen esa palabra, dicen, sí, Señor, nosotras somos judías, nosotros no somos paganas, nosotros hemos sido criados en la ley de Moisés, nosotros sabemos que nuestro hermano y todas las personas resucitarán en el día postrero. Y Jesús dijo, no, yo no hablo del día postrero, yo hablo de hoy. Vamos al cementerio. Si usted entra a la tumba de Lázaro, y yo he estado dentro de la tumba de Lázaro en Israel, no es una tumba que está así, digamos, a nivel de calle, sino que hay como una especie de escalera de caracol, ¿no? De piedra que usted baja, y allí hay una lápida de granito donde ponían al muerto y arriba ponían una piedra, cerraban herméticamente el sepulcro. Y yo le dije a los hermanos afuera, grítenme, llámenme. Y me llamaban y yo no oía nada adentro. Y el Señor Jesucristo cuando llegó al sepulcro dijo, quitad la piedra. Y ya empiezan, ¿verdad? Las excusas, señores, que sabe lo que pasa, que nuestro hermano hace 4 días que está muerto. Ah, ahora te acuerdas que está hace 4 días muerto. Yo sé que hace 4 días que está muerto, pero ¿y qué más da? Quitar la piedra. Y el Señor dice que dijo a la gran voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió no caminando, no podía caminar. Estaba atado por un sudario, por unas vendas que le apretaban el cuerpo como una mortaja. Y salió dando saltitos como un canguro. Y cuando está fuera, le dice, ahora ustedes, desatadlo y dejadlo ir. La gente que viene a la iglesia, escuche bien, espera un momento. La gente que viene a la iglesia del mundo, vienen muertos en sus delitos y pecados. Aunque coman, respiren, tengan dinero, viajen o lo que sea, están muertos espiritualmente hablando, porque su espíritu está desconectado de la fuente de la vida, que es nuestro Dios y Creador. Y cuando aceptan a Cristo, nacen de nuevo. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahí sigue con sus ataduras, con sus complejos, con sus traumas, con sus paranoias del pasado. Y entonces para eso está la iglesia, no para complicarle la vida a la gente, sino para desatar las ataduras de la gente, para que la gente sea feliz y puedan disfrutar de la vida, mi querido hermano. No le pongamos más ataduras a la gente de las que ya tiene. Como decía el Señor, ustedes son capaces de recorrer tierra, mar y todas partes, y cuando ganan a una persona para vuestra causa lo convierten en 2 veces más hijo del diablo que antes. La iglesia está para hacer feliz a la gente, para que aprendan a vivir en familia, para que disfruten de la vida y no tengan miedo a ir al campo, a ir a la playa. Esto no puedo hacer. Hermano, el Señor nos ha llamado a libertad, por supuesto, no a libertinaje. Pero el Señor dijo, desatadlo. Nosotros tenemos que desatar a la gente de sus complejos y decirle, déjese ya de maldiciones del pasado. Ahora usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo. No tenga miedo. No, es que mi padre fue un alcohólico. ¿Y qué? Es que mi bisabuelo fue un hombre muy malo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos morirán por los pecados de los padres, sino que el alma que pecare, esa es la que morirá. Hay iglesias que la gente tiene que pagar para que le saquen los demonios. ¿Qué demonio le vamos a sacar a un hijo de Dios lavado y comprado y redimido por la sangre de Jesucristo? ¿De qué estamos hablando? De aquí para arriba estoy santo, de aquí para abajo estoy endemoniado. ¿Qué cosa es esa? El Señor hace una obra completa, mi querido hermano. Usted lo que necesita es madurar, interiorizar las verdades bíblicas y no estar viendo al diablo por todas partes, sino viendo a Cristo por todas partes, desde que se levanta hasta que se acuesta, porque usted es más que vencedor. Es que tengo pesadillas. Pues vamos a orar. Pero tener pesadillas no es tener un demonio. Rascarse mucho, ay, el demonio del pica pica. No. Tenía yo un amigo que se levantaba por la mañana y decía, Señor, háblame, guíame, muéstrame lo que tengo que hacer. Y veía pasar un pájaro y decía, para allá me voy. Y yo le dije, mira, ven para acá. Madura un poco, chicos. Madura ya, que ya es hora. Tenía otro que decía, Padre, háblame. Sí, Marín de Open Cucaramaca, la titri fue, aquí fue. ¿Qué estás haciendo, mijo? Un día estábamos trabajando en una obra. A mí me encanta estar en obras y construir paredes, edificios, y me encanta todo eso. Y estaba yo un día solo en una de las iglesias que tenemos en Canarias, trabajando en un andamio bien en alto, y de repente viene por atrás un hermano y me dice, hola, buenos días, hermano. Digo, hombre, buenas tardes, ¿no?
Y le digo, ¿qué haces por aquí? Dice, es que el Señor me dijo que viniera a ayudarte. Digo, ah, qué bueno. Oye, una pregunta, ¿y cómo te lo dijo? ¿Cómo me dijo que digo? Tú me acabas de decir que el Señor te dijo que vinieras a ayudarme. Y mi pregunta es, ¿cómo te lo dijo? Dice, bueno, yo me levanté por la mañana, metí la mano en el bolsillo, saqué una moneda y dije, cara, le voy a ayudar. Cruz, no le voy a ayudar. Digo, ¿tú qué edad tienes, hermano? No, 40 y pico. Digo, ¿a ti no te da vergüenza? Y el día que no tengas monedas en el bolsillo, no ayudas ni a tu padre, no ayudas a nadie. ¿Qué cosa es esa? Es tiempo de madurar, hermanos. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, mi querido hermano, somos libres, libres en el nombre de Jesús. La obra de Cristo es completa. Viva en paz, hermano. Vea al Señor por todas partes. Disfrute de sus hijos, de los nietos, de su mujer, de su marido. Disfruten de la vida, mis queridos hermanos. No estén todo el día asustados, todo el día viendo al diablo por todas partes, todo el día quejándose. No, cuando usted conoce la voz de Dios, cuando usted tiene comunión con el Señor, usted dice, qué privilegio tan grande haberte conocido en mi vida, Señor. El Señor habló en la creación. El Señor habló a través de los profetas. El Señor habló a través de las leyes del Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice este versículo y termino. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuche bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho superior a los ángeles. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fuertes aplausos al Hijo, fuertes aplausos al Mesías, al Hijo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le hable? Métase en su habitación, cierre la puerta, apague el teléfono, póngase de rodillas y su Padre que le ve en secreto le recompensará en público. Déjese de estar todo el día y dice, pastor, ore por mí, dime palabra, pastor, dime palabra. Digo, pero usted se cree que yo no tengo otra cosa en la vida más importante que hacer, que está todo el día dándole palabra a usted. ¿Usted ora? No. ¿Usted lee la Biblia? No. Dice, entonces, ¿qué quiere? ¿Usted qué quiere? Teníamos un hermano hace muchos años en una de nuestras iglesias que estaba todo el día quejándose. No tengo dinero, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro. Todo el día pidiendo oración. Venía un pastor, por favor, ore por mí. Venía otro, por favor, ore por mí. Y un día yo lo llamé aparte y digo, una pregunta, hermano, ¿tú oras? Sé que no tengo tiempo para orar. ¿Y lees la Biblia? No mucho. Digo, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No te vamos a seguir malcriando ni pasando la manita por la espalda. Porque aquí no estamos para pasarle la mano a nadie. Aquí estamos para formar soldados en el ejército de Jesucristo. A partir de ahora usted doble rodilla. A partir de ahora usted busque el rostro de Dios. A partir de ahora usted haga su parte y Dios le va a sorprender cada día con milagros, señales y prodigios en su vida. Si usted quiere que Dios le hable, tenga comunión y relación con el Señor. Si usted quiere que Dios le hable, conozca al Hijo como su Señor y Salvador personal. Mire, yo no sé lo que tienen las madres, no sé lo que tienen las mujeres que son madres, pero cuando su hijo pequeño lloraba, ¿usted no reconocía su llanto? Usted decía, ay, el niño está llorando. Y había una guardería con 500 niños y el que lloraba era el suyo. Usted lo reconocía inmediatamente. Se hizo un experimento recientemente en Europa. Había un rebaño de ovejas enorme. Y decían a la gente, venga y llame a las ovejas. Las ovejas no hacían ni caso. Pero en el momento en el que aparecía el pastor de las ovejas, el pastor hacía un mínimo gesto, una pequeña exclamación, y las ovejas inmediatamente venían corriendo porque conocían la voz de su pastor. ¿Conoce usted la voz de su Dios? ¿Por qué tantos creyentes se equivocan? ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Seré yo? ¿Estaré equivocado? ¿Será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? Porque no conocen de verdad la voz de Dios.
Están jugando no sé a qué. Han perdido tanto tiempo en juguetes y en tonterías que se han olvidado de afinar el oído para aprender a discernir y a oír la voz de su Dios. Y hoy en día más que nunca la iglesia tiene que prestar atención a lo que el Señor está diciendo. Y Dios desde hacía muchos siglos no hablaba tan claro como en aquellos días de la pandemia. Habló muy claramente a la iglesia. Algunos entendieron el mensaje y otros todavía no se han dado cuenta de nada. Algunos oraban para que volviéramos a la normalidad. Yo oía creyentes que decían, vamos a orar porque tenemos ganas de volver a la normalidad. Y yo decía, Dios mío, la normalidad es esta. Esta es la normalidad, tener tiempo para orar, tener tiempo para la familia, tener tiempo para leer tu palabra. Esta es la normalidad, debería ser lo normal y no todo lo contrario. Hay creyentes que llegan a la cama tan cansados después de haber trabajado todo el día que no tienen tiempo para orar, pero dicen, Señor, bendíceme, guárdame todo. Amén. Pero ¿cómo va usted a vivir una vida cristiana de esa forma tan mediocre, tan pobretona, tan anoréxica, espiritualmente hablando? Usted tiene que meterse en la palabra, conocer al Señor, dialogar con Él, sentir su presencia, hermano, prepararse cada día. Y no vivir una vida de aventura espiritual, sino de seriedad, de honestidad, de santidad, de orden, de obediencia en el Señor. Después se quejan si no les salen las cosas como ellos querían. Pero es que tienes que romper tu agenda, querido. Tu vida la tiene que organizar el que te compró. El que te compró tiene todos los derechos de tu tiempo, de tu familia, de tus posesiones, que es el Rey de Reyes y Señor de los señores, mi hermano. Dios sigue hablando hoy en día, claro que sí. Pero ¿saben que en hebreo oír significa obedecer? Es lo mismo. Lishmoa, lishmoa. El que tiene oídos para oír, obedezca. Se tradujo en castellano por el que tiene oídos para oír, que oiga, pero se podía haber traducido perfectamente también, porque es un verbo polivalente. El que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. ¿Usted está dispuesto a obedecer las órdenes que el Señor le da o no quiere que nadie le mande? Porque hay gente que es así, a mí nadie me manda. ¿Cómo que nadie te manda? ¿Ya no vivo yo? Cuando te bautizaste, ¿te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Te acuerdas dónde fue y quién lo hizo? ¿Qué estabas diciendo ese día, hermano y hermana? Quiero morir a mi antigua vida, a mis pasiones, a mis deseos, a mis caprichos, a mis tonterías. Quiero morir a mi pasado y quiero vivir solamente para Cristo. Eso fue lo que me transformó a mí la vida. Yo no creía en iglesia, no creía en pastores, no creía en Biblia, no creía en nadie. Habían demonios en mi vida que me atormentaban permanentemente. Y cuando yo llegué por primera vez a una iglesia y me predicaron del hijo pródigo, al principio me enfadé muchísimo. Porque pensé que mi madre le había ido con el cuento al pastor y le había contado toda mi vida, que era un hijo rebelde, que había robado, que había no sé qué. Y ella me decía, no, papá, yo te prometo que yo no le dije nada. Y yo no le creía. Y después me di cuenta de que era el Señor el que me estaba hablando ese día. Cuando yo ese día entendí que alguien en el universo se había humanado, se había encarnado y había venido a este mundo y había llevado el peso de mi pecado, de mi culpabilidad, de la basura que llevaba por dentro, y se lo había llevado a una cruz y había muerto en mi lugar en una cruz y lo habían metido en una cueva, en un sepulcro durante 72 horas. Aparentemente se había terminado todo, ya no hay milagro, ya no hay sanidades, ya no hay liberaciones, ya no hay nada. Ahí te quedas. Pero que al tercer día le salió, perdonen, el tiro por la culata al diablo, porque la piedra no pudo detenerlo, sino que él resucitó victoriosamente por la eternidad. Cuando yo entendí aquello, cuando yo fui capaz de entender que alguien había ocupado mi lugar, que había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día, yo me dije a mí mismo, ya sé a lo que me voy a dedicar hasta el día que me muera. Le voy a contar a todo el mundo esto que ha sucedido. Porque esto es lo más grande que un ser humano puede hacer en esta vida. Y es servir al Señor. Mi padre me decía, pero Manolo, ¿y de qué vas a vivir? La obra en España es muy pequeña. Las iglesias apenas crecían en aquellos años. Había muy poca obra. ¿De qué vas a vivir? Saca una carrera, haz unos estudios, aprende un oficio primero. Me metían una cosa, me metían otra, porque si te fallas, me decía él, si te falla la obra,
Por lo menos podrás vivir de tu profesión. Y yo le decía, papá, ¿cómo me va a fallar el Señor? Dios no me va a fallar. Un empleado puede perder su trabajo, un empresario puede perder su empresa, pero yo nunca perderé mi trabajo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y llevo más de 40 años sirviendo al Señor y prácticamente nunca o casi nunca le pido al Señor cosas materiales. Pero el Señor no para de sorprendernos. Mira, hemos comprado por fe una finca en Alicante, en España, porque el sueño que yo tuve durante años era poder tener un lugar para hacer campamentos, retiros, para que pastores con pocos recursos puedan irse con sus esposas y su familia a desconectarse y a descansar un poco, renovarse espiritualmente. Y el Señor nos ha concedido ese lugar hermoso. Pero era una finca que hacía más de 4 años y medio que estaba totalmente abandonada. Había que pintar, había que arreglar muchísimas cosas. Y yo le dije, Señor, si tú nos das ese lugar, yo sé que tú cuando empiezas una obra la terminas. Raro es el día, créame, raro es el día que no llama a alguien, que no nos escribe a alguien, o para ir a ayudar allí a trabajar, o con una ofrenda para poder comprar cemento, arena. Hoy tuve que dar 3.300 euros a uno de nuestros pastores para comprar 14 colchones, camas, almohadas y montones de cosas. Y Dios nos sorprende de una forma tremenda. Aún no había empezado el culto y una hermana se me acercó y me dice, hermano, esta ofrenda que ni la he abierto, esta ofrenda es para la obra en Alicante. Estaba este verano trabajando, cortando árboles y limpiando el terreno. Y me llama nuestro pastor de San Francisco y me dice, pastor, le vamos a mandar una ofrenda de tanto dinero para la obra. Cuando hoy el pastor nuestro de Alicante me decía, hay que comprar camas, hay que comprar colchones, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Digo, bueno, ¿cuánto vale todo esto? Y me dice, este dinero, 3.300 y pico de euros. Se me acercó un hermano esta mañana y me dice, esa ofrenda que te hace falta para eso, nosotros te la vamos a dar. Ese es el Dios que yo tengo, mi hermano. El Dios que me ve en secreto y me recompensa en público. Y ese Dios es el que en esta tarde está aquí llamando a la puerta de tu corazón. ¿Te atreves a entregarle tu vida a Él? ¿Te fías de Él? ¿Te fías de Él? ¿O dices, yo ya soy muy mayor? Pues como eres muy mayor, procura dedicar los últimos días que te quedan a servir al Señor, ya que no lo hiciste cuando eras joven. Es que soy muy joven. Gloria a Dios, tienes un montón de años teóricamente por delante. No pierdas el tiempo. Atrévete a hacerle esta oración al Señor y termino. A veces cuando digo termino, me olvido de que ya he dicho 3 veces voy a terminar. Pero atrévete a decirle esto al Señor. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Eso nada más. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Si tú haces esa oración, sinceramente, Dios te va a hablar. Pero puede ser que lo que te diga no te guste. Que no coincida tu voluntad con la de Él, haya un choque de voluntades. Pero te recuerdo lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra y a través de su Hijo que está aquí presente. No hagas oídos sordos, porque hoy es una oportunidad preciosa que el Señor te está dando para que tu vida cambie. Yo no sé cómo ha sido tu cristianismo, yo no sé cómo ha sido tu vida cristiana delante del Señor, porque no conozco prácticamente a la inmensa mayoría de ustedes. Por eso hablo con esta libertad. Pero lo que está bien claro es que tú tienes que madurar, porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos muy complicados y muy difíciles. Y el Señor está buscando hombres y mujeres y familias enteras consagradas y comprometidas con Él. Por eso está hablando y hablando y hablando y hablando. Y a mí se me entiende muy claro cuando hablo, ¿eh? No hay que ir a una universidad y decir, ¿qué dijo este caballero? Hoy el Señor está golpeando a tu corazón. No hagas oídos sordos ni te hagas el tonto, porque tú de tonto no tienes nada. Cierra tus ojos ahí donde estás y acepta el desafío que hoy el Señor te pone delante. Ven a Jesús, humillado, arrepentido, de verdad, de corazón, y deja que el Señor hoy transforme tu vida, tu familia, tu hogar. Oye la voz de Dios en medio de las circunstancias. Hay cristianos aburridos, hay cristianos deprimidos, hay cristianos tristes, porque como no hacen nada, se aburren, se deprimen y están siempre buscando un juguetito para entretenerse. Pero si tú verdaderamente vas en serio con el Señor en esta tarde,
te aseguro, mi querido hermano y amigo, que tú no te vas a aburrir nunca más, porque hay mucho trabajo que hacer, mucha obra que realizar. Escuchen bien esta tarde todos los que están aquí presentes. Procuremos estar lo más quietos posibles, por favor. Vas a aceptar el llamado y el desafío de Dios hoy en tu vida, mi hermano y amigo. Si tú no has conocido nunca a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer, entregándole su vida a Él, tu vida a Él. Pero también a los creyentes les llamo en el nombre del Señor, mi Dios. Conságrese, comprométase con el Señor. Salga de esa vida superficial, de poco compromiso, de poca entrega, de poco todo. Y diga, Señor, yo quiero ir en serio contigo. Vamos a abrir el altar para que en esta tarde los que le quieran entregar su vida al Señor pasen al frente. Y para que los hermanos y hermanas creyentes en Cristo Jesús que quieran comprometerse con la obra del Señor, usted también pueda dar un paso de fe adelante y pueda decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí hay gente que ha huido del llamado de Dios durante años. Pero hoy el Señor te recuerda que cuando Dios llama, no se retracta ni te tiene que pedir perdón. Aquí hay gente que estuvo sirviendo al Señor con un deseo tremendo y se han olvidado de ese servicio que le prestaron al Señor. Ven a Cristo en esta noche, mi hermano. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios.